Dios les bendiga. Seguimos analizando y profundizando en la armadura de Dios que Pablo aconsejaba a los efesios debían vestirse para poder resistir y una vez terminado todo permanecer firmes. Abordaremos el tema sobre el yelmo de esta armadura. Hace unos días estaba leyendo un artículo de un importante diario de acá de Buenos Aires, donde el cronista hablaba sobre un estudio sin precedentes, ¿no?, que se había realizado a nivel local sobre más de 25.000 atenciones por traumas en accidentes registrados en la provincia de Buenos Aires. Ese estudio daba datos claves como sobre la importancia del uso del casco en los motociclistas, ¿no?, ya que no usarlo, según este estudio, multiplica por 7 el riesgo de morir en un accidente de moto. Esto lo aporta el registro de la Fundación Trauma, donde analizaron 4.078 casos de motociclistas asistidos en 14 hospitales y servicios de emergencia de la capital federal y el Gran Buenos Aires. El estudio es bastante extenso, pero llegaron a la conclusión sobre datos muy contundentes, como que el casco no solo salva vidas, sino también reduce de manera muy considerable el traumatismo encefálico. Muy vital, digamos, ¿no? Porque si no mueres, quedas con secuelas graves para siempre. Cuando leía este artículo, recordaba acerca de esta parte de la armadura que Pablo hablaba en Efesios, y no dejo de asombrarme cómo cada prenda, ¿no?, nombrada de manera simbólica en todo el soldado, encuadra tan perfecto con la importancia de los temas, ¿no?, con los que se refería. Como es el caso de la salvación, este tema tan importante, ¿no? No podemos dejar de aseverar que es de vida o muerte, y pensaba cuántos están con secuelas graves por no tener este yelmo en la cabeza. Hoy tenemos el desafío de transitar por este tema tan apasionante como lo es el tema de la salvación. Pablo en Efesios, en el capítulo 6, refiere en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Es importante analizar el modo verbal de la escritura, el tomad, ¿no?, en su modo indicativo y también en presente. Si nosotros mañana volvemos a leer esta palabra, sigue diciendo tomad. Y cuando uno tiene la posibilidad de tomar algo, es porque estamos hablando de algo que está materializado, ¿no?, que está hecho, algo real. Uno no puede asirse de algo que no existe. Ese yelmo existe y está disponible para cada uno de los que miren este video. Así que tengo el desafío de alumbrarnos, basados en la Escritura, obviamente. ¿De qué trata este yelmo de la salvación? Para los cristianos que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, la cobertura espiritual de nuestra mente está fundada en la seguridad que somos salvos. No porque hayamos hecho algo para conseguir esa salvación. Simplemente es don de Dios. Pero nosotros hemos aceptado poner nuestras cabezas dentro de ese yelmo de salvación. Ese tomar tiene que ver con querer recibir ese regalo, ¿no? Y me dirás, bueno, ¿quién no quiere recibir regalo? Bueno, yo conocía a una persona que no le gustaba, no quería recibir regalo. Intentando graficar un poco la cosa, hay algunos actores que planearon y ejecutaron la obra para que la salvación pueda ser algo materializado, algo realizado. Veo a Dios Padre como el autor intelectual o director de la obra, a Jesús como actor principal y al Espíritu Santo como un actor secundario, ¿no? Aunque los tres son uno, en este plan trabajaron en equipo. Cada uno hizo lo suyo. Por lo general en una obra el actor principal es el que lleva adelante la historia, pero se ajusta a lo que el director de la misma, de la obra, dicta, ¿no? Ahora esa obra no podría ser posible sin la asistencia permanente de los actores secundarios o de reparto. Así que veo a Dios como el gran director, a Jesús como el actor principal y al Espíritu Santo como un actor secundario. Y hasta si se quiere, ángeles como actores de reparto, ¿no? Porque recuerdo a un ángel en Getsemaní confortando a Jesús en un momento de mucha tristeza. La caída del hombre en Edén provoca la llegada del pecado a la humanidad. Y ya vimos en el video que hablamos sobre la justicia, que el hombre intentaba justificarse mediante el cumplimiento de la ley y también por las obras, ¿no? Pero la cuestión del pecado se redimía con derramamiento de sangre y solo de manera temporal, ya que en el antiguo pacto a través de los profetas Dios empezaba a vislumbrar el plan de salvación, que sería definitivo. Un cordero moriría de una vez y para siempre. Obviamente la figura del cordero es simbólica cuando hablamos de Jesús, pero ya no sería necesario que mueran más animales, ni tampoco que el sumo sacerdote pudiera llegar al lugar santísimo para que el pueblo recibiera un año más de perdón. Jesús sería ese sumo sacerdote, ese cordero, ¿no?,
de Dios que quita el pecado del mundo, como lo decía Juan Bautista en Juan capítulo 1, 29, cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado. Dios reveló mucho a través del profeta Isaías sobre Jesús y el plan que ellos tenían, ¿no? Ahí vemos al Cristo profetizado salvando al menesteroso. En Isaías, en el capítulo 59, versículos 15 al 17, dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. El asombro de Dios, porque el hombre no podía alcanzar la justicia, y mucho menos en un intermediario de salvación. Ese lugar fue ocupado por Jesús. Ahora, la pregunta que quizás te hagas, sobre todo si no conoces esta fe, sea: ¿de qué tengo que ser perdonado? ¿O por qué tenemos que hablar de una salvación? El tema aquí es que debíamos resolver la condena a nuestro pecado, ese pecado original de Adán en Edén, que venía implícito y afectó a todas las generaciones subsiguientes de la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 5, verso 17, manifiesta: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La otra pregunta sería: ¿y cuál era la paga que el hombre tenía por la transgresión del pecado? Pablo sigue explicando en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como el yelmo en el soldado o el casco en el motociclista, ¿no? La paga era la muerte, pero ¿cuál muerte? Porque todos morimos. Esa es la primera muerte, porque hay una segunda muerte. Miremos también la revelación de Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este relato habla sobre el fin de todo y sobre todo sobre la muerte segunda, para los que no recibieron al Señor como su Salvador. Ahora, la pregunta más importante es: ¿y cómo nos podemos salvar? Pablo sigue escribiendo a los romanos. En el capítulo 5, versículos 8 al 10, él va a escribir: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, recuerdan que les dije que la remisión de pecado era solamente por derramamiento de sangre, ¿no? Bueno, Jesús derramó toda su sangre en la cruz por nosotros. Por él, va a seguir diciendo Pablo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, ¿no? Seremos salvos por su vida. Interesante. Otra pregunta que puedes hacerte es: ¿y qué tengo que hacer yo para alcanzar la salvación? La respuesta la da el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, está hablando de él, de Jesús unigénito, para que todo aquel que en él cree, la fe que hablamos la vez pasada, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de simple, ¿no? Creer en Jesús. Pablo refiere en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está más que claro, este es el plan. Ahora, yo reflexionaba sobre el simbolismo del yelmo y la parte que cubría del cuerpo del soldado en la cabeza. Fíjense que en la cabeza tenemos muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, están los sentidos visuales, por medio de los ojos, y la vista es uno de los sentidos que más cantidad de información nos proporciona. Otro de los sentidos es el olfativo, la nariz, ¿no? También tenemos el gustativo, el paladar, el auditivo, los oídos. Son puertas también abiertas a los sonidos externos. Y bueno, hay un organito peligroso llamado lengua, ¿no? Pero eso lo dejamos porque es para todo un video. Vamos a hacer un video después de eso. Bueno, pero quien tiene el yelmo de la salvación tendrá visión espiritual, no la vista. Discernirá espiritualmente. Se deleitará en Dios, el paladar, ¿no? Y en su palabra, gustará de todo lo que viene de Dios. Y tendrá rechazo o repugnancia a lo que no proviene de Dios. Esas son características de tener el yelmo de salvación. También cuidará sus oídos,
que al igual que sus ojos, son las puertas de entrada a nuestro corazón y a nuestra mente. Y justamente en la cabeza tenemos, ¿no?, el cerebro, que está muy asociado a la mente, donde habitan nuestros pensamientos. Pablo les refiere a los mismos Efesios en el capítulo 4, versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tener el yelmo de la salvación, que fue ganado por Jesús. Y solo debemos creer para asirlo y poseerlo. Pero nada, digamos, nos da licencia de seguir practicando el pecado. Y sigo con el ejemplo del video anterior, ¿no? El caballo delante del carro, el carro siempre atrás. Quien está convertido y regenerado en Dios, renovado en el espíritu de su mente, indefectiblemente cambiará su obrar. Pero esto último es el carro, la fuerza sigue viniendo de Dios. Solo Él nos puede sacar de vicios, de mal obrar, de peleas, de mal genio, de situaciones que no nos gustan. Pero nosotros tenemos que tener la predisposición que tiene esa carreta, ¿no?, que está unida al caballo o a la fuerza que la impulsa para poder moverse. Quiero realizar otra pregunta que quizás puedas hacerte. Ahora, ¿cuál es la primera característica que nos indica que falta el yelmo en la cabeza? Y es la pérdida del gozo y de la esperanza gloriosa de verle cara a cara. Fíjense que David lo había evidenciado luego de él haber pecado, ¿no? En el Salmo 51, si leemos desde los versículos 10 al 12, él refiere, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David había cometido, ¿no?, un asesinato casi premeditado y un adulterio. Y el leer estos versículos me hace pensar que más o menos como él se sentía, sucio, ¿no? Porque ve la necesidad de la creación de un corazón limpio. Eso habla de que se veía sucio, se sentía desviado, ¿no?, ya que se solicita el renuevo de un espíritu recto dentro de él. Y lo más importante, que el Espíritu Santo de Dios no lo abandonara. Y la última parte de este fragmento que compartí refiere, vuélveme el gozo de tu salvación. Una de las señales de tener cierta incertidumbre acerca de tener el yelmo de salvación en la cabeza es que se vaya el gozo de sabernos salvos, alcanzados por Dios. La pérdida de gozo es una alarma de este yelmo. El gozo que proviene de Dios permite que espíritu noble nos sustente a tu familia. Y no son las obras las que nos dan el gozo de la salvación. Es el vivir una vida íntegra, consagrada y santificada. Y esto debe ser suficiente para preservar nuestra mente de todo lo malo. Vamos a orar. Señor, gracias por el sacrificio, por elegir los clavos y un madero, que nos abrió una gran puerta de salvación. El derramamiento de toda tu sangre, el perdón de nuestro pecado original y el perdón que cada día proporcionas a los que arrepentidos nos volvemos a ti, sucios, rotos, llenos de pecado, de malos pensamientos, de posturas egoístas, y en nuestra congoja, en nuestro quebranto, abres nuevamente tus brazos de amor y nos redimes vez tras vez. ¿Cómo no darte gracias, Señor? No nos alcanzará la vida para agradecer tanto amor. Gracias, Espíritu Santo, por el consuelo que nos proporciona en este tiempo de dificultad, por guiarnos a la verdad, por ser la linterna que alumbra nuestras sendas oscuras, las noches más oscuras. Gracias, Padre, por este perfecto plan de salvación, por diseñar a cincel este glorioso yelmo que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, porque en tu corazón estuvo salvarnos, Padre. En el nombre de Jesús, si alguien que escucha esta oración y siente que tú lo llamas, Señor, que él pueda ir al arrepentimiento, correr a tus brazos, porque el gozo de la salvación vendrá a su vida y espíritu noble lo sustentará, lo mantendrá en pie. Bendice, Señor, a tus hijos, cumple con tu plan de salvar a toda la humanidad y úsanos en ese propósito, Señor.
En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por el bendito yelmo de la salvación. Amén. Dios te bendiga. Toma ese yelmo, que es una realidad ganada por Jesús. Y como Pablo recomendaba a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, ocupémonos de la salvación, con temor y temblor. Dios te guarde. El Señor es tu Salvador.